Buenas hermanos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Quisiera seguir el estudio de la carta a los Gálatas. Ya había dado la primera parte de la introducción a esta carta, ahora quiero dar la segunda parte de esta introducción. Me estaba faltando hablar sobre el tercer punto, que es que esta carta nos dice que ahora el cristiano es libre porque ahora el Espíritu nos ayuda a tener una vida libre de nuestras propias fuerzas para cumplir la ley, sino que ahora tenemos la fuerza del Espíritu para cumplir la ley, y así nos saca un tremendo peso para ahora sí poder cumplir la ley con mucho más poder y realmente cumplir la ley como se debe cumplirla. Y por esto esta carta nos da ese punto más, que nos enseña a ser libres, dependiendo del poder del Espíritu Santo. No solamente nos muestra esta carta que nos libera porque Cristo vino a liberarnos del antiguo pacto, y por lo tanto a nosotros también, ahora que no estamos más sujetos a los ritos del antiguo pacto. Y también no solamente esta carta nos dice a nosotros, y bueno, y a los que estaban por leer esta carta de Pablo en aquella época, de que también nosotros, igual que ellos, no estamos más bajo esa ley que nos condenaba, que nos decía que si no cumplíamos esto no podríamos ser salvos, no podíamos tener una vida fructífera acá, pero que no nos revelaba tanto de lo que ahora sí va a revelar, que es el ministerio del Espíritu, el ministerio de la justificación, que estaba oculta, ese misterio que aún los profetas indagaban. Dice, ¿qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos para saber los padecimientos de Cristo y los sufrimientos y la gloria que vendrían después de estos profetas? Y ellos indagaban acerca de esta gracia que iba a venir, acerca de esta libertad en que nosotros ahora en este nuevo pacto y ellos, los de Gálatas, podrían vivir. Y entonces, ¿cómo vamos nosotros, hermanos, a ignorar esta verdad de que ahora estamos libres por estar en el nuevo pacto y por tener todos sus beneficios? Como les estaba diciendo, que ahora Cristo vive en nosotros, ese misterio es la esperanza de gloria, y por medio del Espíritu Santo, cuando desde Hechos 1:8 recibieron los discípulos el poder de testificar, de vivir una vida cristiana conforme al Evangelio, cuando vino el Espíritu con poder en ellos. Y hasta ahora el Espíritu viene como norma del que cree en este nuevo pacto. Y el Espíritu viene para que el cristiano dependa de esa gran gracia que le da libertad para vivir una vida poderosa en Cristo. Esta carta entonces nos deja claro de que tenemos que depender del Espíritu Santo. Y esta es mi oración, que cada uno de nosotros que estamos leyendo la Biblia en esta época, en este tiempo, podamos depender del Espíritu Santo y apropiarnos de esta gran verdad. Vamos a tener entonces una palabra de oración para que esta meditación de la palabra de Dios, de la introducción a esta carta, nos sea de gran edificación. Padre Celestial, te pedimos que tú estés guiando, Señor, esta introducción a esta carta, Señor, que nos revela cosas tan gloriosas, Señor, que ahora nos podemos apropiar, Señor, de esta gran verdad de vivir en el nuevo pacto y por lo tanto tener todas estas bendiciones, Señor. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y quería introducirles con un ejemplo de lo que es estar viviendo ahora en esta época, de lo que cada uno de nosotros podemos tener el poder de vivir para cumplir la ley. Un día estaba en mi pieza, y estaba por agarrar los grafos
para poner un grafito, ¿viste? En la portamina. Y se me cayeron los grafos. Hay una cajita que tiene la cantidad de grafos. Y se me cayeron en el piso. Y estaban todas esparcidas en el piso. Entonces yo quise agarrar uno así, de uno a uno, así, pero no podía agarrar uno porque mi mano es muy grande para agarrar una cosita tan chiquita. No podía agarrar ni uno. Entonces pensé, bueno, vamos a hacer la cosa más distinta, vamos a hacer la cosa, esto no está funcionando. Entonces, ¿qué hice? Junté todos los grafitos así, le empujaba así en el piso, le empujaba, le junté todos los grafitos y como que se volvió una montañita. Y ahí sí pude agarrar los grafos. Y bueno, lo que la vida ahora en el espíritu nos enseña es que todo se vuelve más fácil. Es como que si Dios mismo, por medio del espíritu, hace todas las cosas más fácil para que nosotros sí podamos cumplir la ley, para podamos tener un cumplimiento de la ley efectivo y no a medias, como los que no dependen del espíritu tienen. Entonces, esta es una gran verdad que nosotros tenemos que apropiarnos, depender del Espíritu Santo. Y esta carta nos dice: andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Y hay cantidad de cosas que la carne hace y que se evidencia. También nos va a decir: sembremos para el Espíritu y no para la carne. Y si sembramos para el Espíritu, cosecharemos cosas espirituales, cosecharemos la vida eterna, una calidad de vida espiritual aquí en este presente y frutos allá en la vida eterna también. Entonces esta carta nos deja claro que debemos depender del Espíritu Santo, y eso nos libera de querer cumplir cosas por nuestras propias fuerzas, que es muy difícil. Y eso era lo que los del Antiguo Testamento y los judaizantes querían esclavizar a los creyentes, sacándole esa libertad. Quiero leerles que los judaizantes le querían sacar esta libertad a ellos. Dice en Gálatas, al comienzo ya, en el versículo Gálatas 2, 3 al 5, dice que más ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Querían espiar la libertad que nosotros ahora tenemos en Cristo, en este nuevo pacto. Y estaba pasando con ellos en esa época. Y estos falsos hermanos entraban para espiar la libertad. Y entraban a escondidas para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese en nosotros. Y una de las características de cómo los judaizantes pudieron esclavizar a esos creyentes de Galacia ya era de que les decían que tienen que cumplir los mandamientos en sus propias fuerzas. Y entonces estaban dejando al lado el poder del Espíritu en la vida del cristiano, que era el poder del Espíritu que le puede hacer andar una vida llenas del fruto del Espíritu. Y eso era lo que Pablo les quería decir introduciendo entonces la doctrina del poder del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana como característica de la nueva norma de vida del cristiano en el nuevo pacto. Ahora, esta carta nos libera también a nosotros diciéndonos que si andamos en el Espíritu, viene en consecuencia todos esos mandamientos, que inclusive hay muchos mandamientos que no se mencionan en la Biblia, pero ahora por medio del Espíritu podemos ser capaces de cumplirlas. En el Antiguo Testamento no estaba revelado esto, y porque también el Espíritu no vivía en las personas. Por eso había montones de leyes escritas que vos podés ver allí en la Biblia, con un énfasis marcado en eso, en que tenés que cumplir la ley. Y
y entonces estaba ocultado lo que iba a venir. Pero igualmente estaba la salvación por la fe sola, ¿no? Cosa que los de los Gálatas tampoco entendían. Y no entendían el papel de la ley tampoco, como vimos en el video anterior. No entendían la función de la ley. Y la función de la ley nunca fue vivificar, sino al contrario, encerrar, esclavizar para lo que iba a venir después, cuando Cristo venga. Y ese contraste iba a ser claro, porque la ley vino por medio de Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, quiero introducir en algunos versículos claves de por qué les digo lo que les estoy diciendo, de que el Espíritu ahora era lo que nos libera y lo que les liberaría a ellos de la esclavitud de esos judaizantes que decían que teníamos que cumplir las cosas por nuestras propias fuerzas, haciendo obras. Inclusive, no solo circuncidarse, sino la observación de los mandamientos para llevar una vida que le agrade a Dios. Pero eso no es bíblico, porque primero tenemos que saber que ya somos aceptos en el amado, y luego tenemos que depender del Espíritu para vivir una vida conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Y ahora el mandamiento es más elevado. Tenemos que amar, tenemos que tener fe, mansedumbre, dominio propio, amor, benignidad, y cosas que en el antiguo pacto era casi imposible que uno pueda hacer todo eso sin el poder del Espíritu. Entonces, antes no tenían tanto poder para vivir una vida cristiana, sin embargo ahora sí, y ese es el énfasis marcado en el Nuevo Testamento. Ahora el Espíritu Santo nos da poder para vivir una vida divina. Somos participantes de la naturaleza divina ahora, porque Cristo vive en nosotros. Bueno, quiero, como estaba diciendo, introducirme en algunos textos de Gálatas que hablan sobre el Espíritu. Y entonces, ahora los creyentes tenemos eso, de ahora en el nuevo pacto tener la posibilidad de vivir una vida sobrenatural, una vida que está por encima de la carne, sobre lo natural, porque ahora tenemos el Espíritu que nos ayuda. Y eso está claro ya en Gálatas 4, 1 al 7, cuando Pablo dice que el nuevo pacto ahora es distinto al viejo, porque en el nuevo pacto se diferencia que ahora el Espíritu viene a morar. Les leo rápido, Gálatas 4, 1, 7 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, el esclavo, el niño. Ahí se estaba refiriendo a la época de los que estaban en el antiguo pacto. Era niño, no sabía nada, era como un esclavo, nada difería del esclavo. Era niño porque no tenía todavía los conocimientos, y no tenía el poder del Espíritu, los conocimientos de lo que ahora en el nuevo pacto va a tener. Entonces, de nada difería del esclavo, aunque era señor de todo, sino que está bajo tutores, dice, y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Está bajo esa ley que le encerraba, que no les hacía ver realmente la gloriosa y el glorioso ministerio del Espíritu, el ministerio de la justificación. Sí que tenían la justificación. Abraham fue justificado por la fe sin las obras, pero lo que quiere decir es que la esfera, todo el ambiente no revelaba esto. Ahora sí es revelado, es sacado a la luz. Y encima en esa época no tenían el Espíritu, no tenían todas esas bendiciones que ahora sí tenemos. Entonces, así también dice nosotros. Ahí está hablando a los judíos, prácticamente a ellos les está hablando. Nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Estaban bajo esas leyes judaicas, rudimentos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el límite, cuando vino Cristo para morir en la cruz, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin, y acá está
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿ya? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Y ahí es lo que diferencia. Ahora nosotros en el nuevo pacto recibieron el espíritu, la promesa. Y Pablo les quiere hacer entender esto. Ahora recibieron el espíritu, la promesa. Después hay otro pasaje también en Gálatas 3:14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, les sigo diciendo, y después dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo, la promesa que estaba prometida por Jesús. Ahí entró el poder que nos iba a ayudar a tener conciencia de pecado, de juicio, de justicia, que iba a convencer al mundo, que iba a convencer a los que recibían ese poder de espíritu, de las cosas espirituales. Y ese poder vino ahora y se manifestó, dice aquí. Entonces, el espíritu ahora, hermanos, es lo que caracteriza el nuevo pacto en el creyente. Y esto es muy importante saber. Le quiero dar otro ejemplo que aparece en el libro. Y miren el énfasis en usar el espíritu para calificar al libre. Y el que se encuentra en la alegoría de Sara y Agar. Dice, pero entonces el que había nacido según el espíritu, ahora les explico, el que había nacido según el espíritu, ¿vieron la palabra espíritu? El que había nacido según el espíritu, así también ahora pasa eso, dice. Así también ahora el que es nacido del espíritu, dice que es perseguido por el de la carne. Y los judaizantes le estaban persiguiendo. Los de la carne estaban persiguiendo a los que habían nacido del espíritu. Pero vieron que dice que el que entonces había nacido según el espíritu, Isaac. ¿Por qué dice según el espíritu? Y bueno, porque fue una obra sobrenatural para hacer nacer a Isaac de una madre estéril. Entonces fue nacida según el espíritu. Y en cambio Agar tuvo hijo a Ismael, nacido según la carne, nacido encima en una relación que no era buena, pues tuvo relación con Abraham, que no era su esposo. Y entonces nació según la carne, nació en transgresión. Y entonces después Ismael perseguía a Isaac, y así también ahora pasa. Y vieron que entonces aplicó la palabra del espíritu, porque ahora estamos en una nueva dimensión. Y Pablo les quería hacer entender, ahora ustedes tienen el espíritu, y los judaizantes les están siguiendo a ustedes, así como antaño, así como como Ismael, y bueno, los ismaelitas, y Ismael ahora perseguía a Isaac. Y bueno, hay otro pasaje también que Pablo introduce el espíritu como una nueva forma de vida ahora en esta dispensación. Gálatas 4:4-5 dice, de Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Acá estaba diciendo, ustedes Gálatas están cayendo de la gracia, porque el que es cristiano ahora tiene el espíritu, y por el espíritu que es por medio de la fe, que tiene esperanza de ser salvo y de que Dios allá en el juicio le diga, hijo fiel, porque has creído y no confiaste en tus méritos propios para ir al cielo, tú sos salvo, porque creíste en la obra consumada del Señor Jesucristo para salvarte de tus delitos y pecados. Y ahora en este presente, nosotros por el Espíritu tenemos esa confianza, esa seguridad, como dice Romanos 8:16, que el testimonio del Espíritu comunica a nosotros que somos hijos de Dios. Ahora tenemos esa confianza, esa seguridad por el Espíritu de que no vamos a ser condenados, sino que vamos a ser justos. Que somos justos y vamos a tener el veredicto ya en el día del juicio, que nosotros somos hijos, que no somos condenados. Y es por el Espíritu que nos da esa seguridad ahora. Y los de los Gálatas estaban ignorando eso.
no estaban dependiendo en eso y por lo tanto estaban teniendo inseguridad en su vida cristiana. Y vieron cómo el Espíritu acá es la palabra clave que nos da inclusive el poder de tener esa conciencia de que nosotros por la fe, por el Espíritu, sabemos que vamos a ser justificados allá en el cielo y sabemos ahora también que somos justificados, y eso es por el Espíritu que ahora vive en el cristiano. Entonces, hermanos, el andar en la carne lleva a caer de la gracia, de esa gracia que te dice que ahora por el Espíritu vos aguardás la fe, aguardás la esperanza que te va a ser otorgada ya, esperanza de justicia. Y andar en esa carne, andar bajo esa esclavitud, es dejar a un lado al Espíritu. Y la Biblia dice que así vos constreñís al Espíritu, contristás al Espíritu. Y la palabra dice, no contristéis al Espíritu. La palabra dice, no apaguéis al Espíritu. Y la palabra dice, andad en el Espíritu. En el Gálatas dice, andad en el Espíritu. Es por así decirlo, el mandamiento, que si cumplís ese mandamiento, cumplís todos, porque si andás en el Espíritu, vas a hacer las cosas del Espíritu. Y que es Dios mismo que está en nosotros. Dios es Espíritu. Y es Dios produciendo en nosotros las cosas buenas. Porque Él es el Dios que vive en nosotros, es Jesús viviendo en nosotros por medio del Espíritu. Así que, hermanos, Cristo nos llamó a esa libertad, a vivir a ese poder, depender de ese poder, de ese gran represa como está en Salto, esa gran represa de Salto Grande, que tiene potencia que da luz y energía a ciudades alrededor. Así también, el que cree en el Hijo, dice, ríos de agua viva correrán en su interior, hermanos. Y Jesús dijo también, ahora adorás en un templo, pero vendrá el día que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y ese es el poder que ahora tenemos nosotros, los que recibimos ese poder, hermanos. Y Pablo nos motiva a vivir no esclavizados, sino a seguir la vida cristiana libre por el Espíritu, de tal manera que dice, a la libertad fuisteis llamados, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. Y luego dice, Gálatas 5, solo que no tenga esto ocasión en ustedes para seguir a la carne y andar en pelea con otros hermanos. Yo soy libre, entonces yo hago lo que quiero y vas y pasas la libertad del otro. No, porque después te va a decir el truco para andar en la libertad, que es andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne, que son malicia, enojo, Pero si andad en el Espíritu, tenés todo el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, mansedumbre, fe, templanza, benignidad. Y todo eso está en el paquete que viene cuando andás en el Espíritu. ¿Y cómo andar en el Espíritu? Por fe en lo que Cristo hizo, en el plan redentor, que de gracia te otorga este poder, esta gracia, como dice 1 de Pedro 1, que los profetas indagaban en las Escrituras. Ahora el ministerio del Espíritu está en rigor ahora, el ministerio del Espíritu. Antes era el ministerio de condenación, como dice 2 de Corintios, pero ahora el ministerio del Espíritu. Y si Moisés dice que estaba en el antiguo pacto, era tan glorioso ese antiguo pacto, tal que él tuvo que ponerse un velo para que la luz no iluminase y que los otros se fijen en eso. Él tuvo que ponerse un velo, pues era tan glorioso el antiguo pacto. ¿Cuánto más ahora? Dice, es el ministerio de justificación, el ministerio del Espíritu. Ahora es mucho más glorioso, hermanos. ¿Y por qué no nos apropiamos de esa gran verdad de tener el Espíritu y obrar maravillas por causa del Espíritu? Romanos 15 dice que Pablo iba y predicaba con portentos milagrosos y evangelizaba con milagros, evangelizaba a muchas regiones allá en Europa, y decía que era por el poder del Espíritu que obraba esos milagros. Romanos 15. Y es por medio de la fe en lo que Cristo hizo para que recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Y depender del Espíritu es no depender de la carne.
es una antítesis. O dependes de tu carne, es decir, te consideras que por tus propias fuerzas podés vivir una vida justa delante de Dios. O te consideras por el Espíritu, vivir por el Espíritu, te consideras que no sos capaz de nada, que sos un ser que no puede hacer cosas justas, solo dependiendo del Espíritu de Dios, solo dependiendo de Cristo que ahora vive en nosotros. Así podemos hacer grandes obras y el Espíritu se agradará en ayudarnos. Y eso es la diferencia. Y entonces eso es lo que Pablo les quería comunicar a ellos. Y les quería dejar para concluir, ir concluyendo, una ilustración. Pero primero les digo, para pasar a la ilustración, que ahora nosotros estamos viviendo, y bueno, como siempre, las personas que viven en este planeta están viviendo una dimensión espiritual muy compleja. Y no tenemos lucha, dice la palabra, contra carne o sangre, sino contra huestes malignas, potestades en los lugares celestiales, los demonios. Tenemos una gran lucha. ¿Y cómo queremos ir a la guerra? ¿Con un escarbadiente, con nuestras propias fuerzas? No podemos. El cristiano que no entiende que estamos en una lucha muy compleja y piensa que la lucha es fácil, tanto es que por su carne puede hacer obras buenas, ese va a estar en derrota, hermanos. Y no va a poder vencer. Pero en cambio, el que sabe que la lucha no es simple y que sabe que no puede hacer obras buenas y sabe que no pueden confiar en sus méritos o lo que hayas logrado en el pasado, como Pablo, que había estudiado la ley, y que sabe que no le sirve nada esos méritos, ese va a querer depender del Espíritu y ese va a vencer porque se va a apropiar de la arma mega super poderosa, inteligente que elaboró Dios, hermanos. Y ahora paso a la ilustración. Una vez estaba mirando una película que se llama La espada de Gedeón. Y en una escena alguien sospechó que pusieron una bomba en la casa donde estaban viviendo ellos. Uno sospechó. Estos eran de la inteligencia israelí y de la Mossad. Y estaban matando a muchos allí que habían matado a algunos de su buen estado. Y entonces este grupo de la Mossad uno del grupo de la Mossad vio que estaba prendida la luz del cuarto de ellos. Y dijo, algo sospechoso hasta acá. Entonces él era experto en bombas. Entonces dice, quédense acá que yo voy a averiguar si hay bomba. Y si hay, bueno, voy a desarmarla. Entonces uno le dijo, bueno, ten suerte. Y el otro dijo, esto no es cuestión de suerte. Le dijo, no es cuestión de suerte. Le dijo. Y bueno, hermanos, es cierto, no es cuestión de suerte la cosa. Hay que saber para tratar de arreglar las cosas y desarmar la bomba. Allí tenía razón. Entonces él fue allá y encontró la bomba, estaba caminando así y vio un hilo transparente así que si él tocaba ese hilo, boom, explotaba en miles de pedazos. Pero él vio eso y desarmó. Y vio otra, desarmó. Estaba sudando con un pañuelo, vio y ya no había más. Descansó. Dijo, voy a comer algo. Abrió la heladera y pum, voló en pedazos. Murió. No es cuestión de suerte. Tenía razón. La vida no es cuestión de suerte. Pero necesitamos algo más que nuestra propia confianza en nosotros, de que podemos nosotros en nuestras fuerzas desarmar las artimañas del enemigo. Necesitamos algo más que nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder divino para vivir esta vida espiritual, hermanos. Y bueno, con esta reflexión, con esta ilustración, les animo a que vivan en el poder del Espíritu que ahora en el nuevo pacto le es dado. Que pasen muy bien, que tengan un buen día.